¿Sabías que algunos de los intérpretes más reconocidos del cine de oro mexicano eran tan temerarios que compartir el set con ellos podía costarte la vida? En este video conocerás quiénes fueron realmente los 10 actores más peligrosos de aquella época. Hombres que no actuaban para la cámara, eran impulsivos, agresivos y en ocasiones violentos de verdad. Quédate hasta el final, porque el actor número 10 estuvo a punto de terminar en la cárcel por algo que hizo en pleno rodaje, y todo fue encubierto. Emilio "El Indio" Fernández no solo fue actor, también fue un verdadero dictador en el set, en más de una ocasión, agresor fuera de él. Su personalidad era intensa, dominante y de un temperamento volcánico. Tenía fama de hombre honorable, pero también de ser posesivo, impulsivo y violento cuando algo no salía como él quería. Durante una producción, una actriz se negó a realizar una escena íntima que Emilio había agregado de último minuto. Él explotó de ira, arrojó su silla al suelo y gritó que si ella no aceptaba, la sustituiría en menos de una hora. El productor tuvo que intervenir para calmar la situación. Existen múltiples relatos de cómo, en medio de las filmaciones, si un actor olvidaba su línea o improvisaba más de lo debido, Emilio detenía la escena y lo empujaba frente a todos, justificando su agresión con frases como, "El arte se respeta con sangre, no con excusas". Pero su lado más siniestro se manifestaba fuera del set. Varios colegas y miembros del equipo de producción afirmaron que Fernández llevaba siempre una pistola consigo, incluso en reuniones privadas. En una ocasión, al discutir con un editor sobre el corte final de una película, colocó el arma sobre la mesa y le advirtió, "Si cortas una sola línea mía, corto algo tuyo". El editor renunció esa misma tarde. También circularon rumores de que en una ocasión llegó a encerrar a una actriz en su camerino para que reflexionara sobre su actitud, aunque nunca se presentaron pruebas oficiales. Lo que sí quedó claro es que, con Emilio, el talento iba de la mano con el temor real. Fue un ícono, un genio y un monstruo al mismo tiempo. Y quienes lo trataron de cerca lo sabían. El Indio no actuaba, ordenaba. Y si te resistías, lo pagabas caro. Trabajar con Pedro Armendáriz era una experiencia intensa y, en ocasiones, peligrosa. Tenía un carácter fuerte, dominante y un orgullo que no permitía errores ni contradicciones. Si algo salía mal en el set, no lo debatía, lo destrozaba. Durante el rodaje de una película, un error en la iluminación hizo que Pedro detuviera la escena. Sin pronunciar palabra, tomó una lámpara y la azotó contra el piso. Luego insultó al director, al camarógrafo y se fue del lugar. Regresó 2 días después, pero puso una condición: nadie del equipo podía hablarle ni siquiera mirarlo directamente. En Hollywood su temperamento no fue distinto. Mientras filmaba una producción con actores estadounidenses, uno de ellos se ofreció a corregir su pronunciación en inglés. Pedro esperó a que terminaran de grabar la escena, se le acercó y lo empujó con fuerza contra una mesa de utilería. El equipo mexicano ocultó el incidente para evitar que la prensa arruinara la filmación. Varios testimonios anónimos de actrices aseguraron que era excesivamente dominante en las escenas íntimas. Una de sus coprotagonistas confesó que al negarse a repetir un beso como él lo pedía, Pedro la sujetó del brazo con tal fuerza que le dejó marcas que duraron varios días. En sus últimos años, cuando el cáncer ya lo consumía, su temperamento se volvió aún más explosivo. Se rumoraba que guardaba una pistola en su camerino y que amenazaba con usarla si algún periodista se atrevía a mencionarlo en los tabloides. Nadie se arriesgaba a provocarlo. Detrás de su porte elegante y su talento había una furia latente y, cuando explotaba, todo el set lo notaba y lo sufría. Carlos López Moctezuma era el rostro ideal del mal: jueces corruptos, padres despóticos, personajes sin alma. Pero lo perturbador era que esa intensidad no era solo actuación. Muchos actores jóvenes temían compartir escena con él, no por respeto, sino por auténtico pavor. Era célebre por improvisar golpes que no estaban en el guión, especialmente con principiantes. En una filmación, una bofetada fue tan real que dejó al otro actor con el oído sangrando. Nadie dijo una palabra. El director solo comentó: "Así se hacen los hombres". Lo que más aterraba era su mirada, fría, imperturbable, casi sádica. Una actriz relató que en una escena en la que debía amenazarla, Carlos no interrumpió la actuación al terminar la toma. Continuó gritándole al oído por varios minutos hasta hacerla llorar. Cuando el director le exigió una explicación, él respondió: "Yo no actúo, yo me transformo". Moctezuma también era conocido por su desdén hacia el equipo técnico. Lanzaba gritos, insultos y exigía silencio absoluto a cambio de su entrega total en escena.
En una ocasión, arrojó un libreto encuadernado contra un asistente por un error con el vestuario. El objeto le abrió la ceja. La producción lo encubrió como un simple accidente. Su perfeccionismo rozaba la crueldad. Estaba convencido de que el cine no debía fingirse, debía sentirse, y cuando quería, sabía hacer que doliera de verdad. Víctor Junco se hizo famoso por dar vida a seductores, caballeros enigmáticos y hombres de gran carácter, pero fuera de escena su temperamento era impredecible, explosivo y peligroso. Se decía que podía pasar de la cordialidad a la furia en cuestión de segundos, y que una simple indicación mal expresada podía desatar el caos en el set. En una de sus películas más reconocidas, un utilero colocó mal el mobiliario de la escena. Junco, en lugar de esperar correcciones, arrojó la silla contra la pared, destrozó parte del decorado y gritó que nadie en esa producción estaba a su nivel. La filmación perdió medio día reconstruyendo el set, pero nadie se atrevió a pedirle cuentas. Él, por el contrario, exigía que le ofrecieran disculpas. Era especialmente brusco en escenas de pareja. Una actriz relató que durante una secuencia de celos, Junco improvisó una bofetada real que no estaba en el libreto, dejándole la cara inflamada por 3 días. Cuando ella lo confrontó, él respondió con una frase que jamás olvidó: si no hay dolor, no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay arte. Junco también tenía fama de seguir a actrices fuera del set si sentía que no lo respetaban. En más de una ocasión, directores tuvieron que intervenir para detener sus avances agresivos. Era tan perfeccionista como temible, un hombre que creía que el cine debía sentirse en carne viva, aunque eso significara causar daño real. Cuando estaba de buen humor, podía ser un profesional excepcional, pero cuando no lo estaba, el rodaje se transformaba en un campo de batalla emocional. Nadie ponía en duda su talento, pero todos sabían que con Junco el verdadero peligro no era grabar la escena, sino lograr salir ileso de ella. Aunque su imagen quedó ligada a la comedia blanca y entrañable, Joaquín Pardavé era temido por su obsesivo perfeccionismo y sus arrebatos de furia tras las cámaras. Era un hombre obsesionado con el orden, la puntualidad y con que todo saliera exactamente como él lo había diseñado. Si algo no encajaba en sus estándares, sus gritos resonaban en todo el estudio. Durante la filmación de una comedia musical, un actor secundario se equivocó en la letra de una canción. Pardavé interrumpió la escena, golpeó el libreto contra la mesa y lo llamó inútil frente a todo el elenco, exigiendo que lo sustituyeran. El director se negó, y Joaquín abandonó el rodaje por una semana. Solo volvió cuando le otorgaron mayor control creativo. No soportaba las fallas técnicas. Un camarógrafo contó que en una ocasión le lanzó su sombrero directamente al rostro por no enfocarlo bien y luego pidió su despido de inmediato. En los pasillos del estudio se murmuraba: Pardavé no grita porque actúen mal, grita porque nadie actúa como él quiere. Y aunque nunca fue acusado de violencia física directa, su maltrato psicológico era devastador. Varias actrices jóvenes lloraban en los ensayos por sus comentarios mordaces, sus humillaciones frente al equipo y esa habilidad de destrozar la autoestima con una sola frase, dicha en tono sereno pero cargada de veneno. Lo más perturbador era que, tras cada arranque, volvía a sonreír como si nada hubiera ocurrido y retomaba la actuación con dulzura. Esa dualidad hizo que muchos lo llamaran el comediante más peligroso del cine mexicano. Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, era adorado por el público gracias a su sonrisa encantadora, su voz de ranchero y su imagen de macho seductor. Pero tras bambalinas su nombre inspiraba miedo, especialmente cuando el alcohol entraba en escena. Muchos compañeros de filmación sabían que si Luis llegaba con unas copas de más, el set se convertía en un campo minado. Se volvía impredecible, grosero y violento. En una ocasión, durante la filmación de una película de charros, un extra lo miró por accidente en plena escena. Aguilar detuvo el rodaje, bajó del caballo y lo encaró a gritos, exigiendo que lo expulsaran de inmediato. El director aceptó para evitar un conflicto mayor, pero lo peor ocurrió en una fiesta posterior al rodaje, cuando una actriz se negó a bailar con él. Testigos aseguran que Luis la sujetó del brazo con tal fuerza que le dejó marcas visibles y solo la soltó cuando otro compañero intervino. A la mañana siguiente, la actriz pidió que su personaje fuera eliminado del guión, y lo hicieron sin pedir explicaciones. En las escenas románticas solía improvisar caricias o besos que no estaban en el libreto. Varias actrices se quejaron en privado, pero ninguna se atrevió a denunciarlo públicamente. Luis era una estrella intocable y ellas podían ser reemplazadas. También protagonizaba episodios de celos con otros actores. Si sentía que otro hombre tenía más presencia en pantalla,
exigía repetir tomas o pedía modificaciones en el guión para resaltar más su papel. En una película incluso amenazó con abandonar la producción si no eliminaban una canción que no era suya. Luis Aguilar fue símbolo de masculinidad en el cine, pero para muchos, detrás de esa imagen se escondía un hombre inestable y peligroso, cuya fama funcionaba como un escudo para conductas que hoy serían un escándalo nacional. Roberto Cañedo era admirado por sus papeles tranquilos, su tono apacible y su mirada profunda, pero esa fachada de caballero ocultaba un temperamento volcánico que pocos se atrevían a desafiar. Tenía fama de acumular su enojo en silencio hasta explotar, y cuando lo hacía podía arruinar mucho más que una escena. Durante la filmación de un drama rural, un técnico de sonido se atrevió a corregirlo durante una pausa. Cañedo no reaccionó de inmediato. Esperó hasta el final de la jornada, se acercó por detrás del técnico y le propinó una bofetada seca y directa, sin pronunciar una sola palabra. Al día siguiente, el técnico fue reemplazado sin dar explicación alguna. En otra ocasión, mientras filmaban una escena en exteriores, un actor joven improvisó una línea que eclipsó a Roberto. Cañedo terminó la toma, se le acercó y le advirtió: no vuelvas a hacer eso si no quieres salir de aquí cojeando. El joven nunca volvió a improvisar. Las actrices también preferían no hablar de más cuando él estaba cerca. Una de ellas declaró, en una entrevista años después, que Cañedo nunca levantaba la voz, pero que cuando fruncía el ceño todos sabían que algo malo estaba por suceder. Se decía que lo que más lo sacaba de quicio era la falta de compromiso. Si alguien llegaba tarde o cometía errores técnicos, Roberto perdía el control, pateaba sillas, golpeaba las mesas y dejaba a todos paralizados. En una ocasión destruyó parte del vestuario y utilería en un arranque de furia. Jamás fue sancionado ni denunciado, porque Cañedo era respetado, admirado y temido, su violencia era tan silenciosa como efectiva. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue uno de los grandes íconos de la comedia del cine de oro mexicano. Su humor irreverente, su ritmo y su carisma conquistaron a millones de espectadores. Sin embargo, quienes trabajaron a su lado sabían algo que el público desconocía: Tim podía ser tan caótico que grabar con él era como jugar a la ruleta rusa. Era impredecible. Improvisaba sin parar, se salía del guión y a menudo invadía el espacio personal de los actores, no siempre con las mejores intenciones. Muchos aseguraban que usaba la comedia como pretexto para burlarse, tocar de más o hacer bromas pesadas que humillaban a sus compañeros. Durante la filmación con una actriz consagrada, Germán decidió arrojarle una bebida encima en plena toma, sin previo aviso, solo para captar su reacción genuina. La actriz abandonó el set llorando y, aunque él se disculpó entre risas, jamás lo consideró un error. Es parte del show, solía decir. En otras ocasiones, Tintán llegaba al rodaje con algunas copas de más, lo que volvía el trabajo aún más impredecible. Su desinhibición lo hacía más divertido para el público, pero insoportable para el equipo técnico, que debía repetir tomas, reconstruir escenografías destruidas por sus ocurrencias o editar escenas en las que sus bromas sobrepasaban el límite de lo aceptable. Un actor secundario comentó en una entrevista que con Tintán nunca sabía si te iba a abrazar, empujar, besarte o hacerte una zancadilla. Todo podía suceder en una sola toma. Y aunque su legado como comediante es incuestionable, muchos coincidían en lo mismo: cuando cruzaba la línea, dejaba de ser gracioso y se volvía peligroso. Jorge Negrete es recordado como el charro elegante, el hombre de voz poderosa y sonrisa cautivadora, pero detrás de esa imagen impecable era temido por su temperamento autoritario y su necesidad de control absoluto. En los rodajes, Jorge no admitía sugerencias. Lo que él ordenaba se cumplía, y si alguien osaba contradecirlo, lo humillaba sin piedad frente a todos. Se cuenta que durante la filmación de una cinta, el director propuso modificar una escena. Jorge no solo rechazó la idea, detuvo la producción, despidió al asistente de dirección y ordenó reescribir el guión a su manera. Con los actores novatos era implacable. Diversos testimonios aseguran que saboteaba sus participaciones y sentía que le robaban protagonismo, solicitando que se les redujeran diálogos o que los encuadres los dejaran fuera de foco. Pero su faceta más peligrosa aparecía cuando se sentía desafiado. Durante un rodaje, un actor se atrevió a hacerle una broma sobre su ego. Jorge lo tomó del cuello en plena cafetería del set y lo arrinconó contra la pared mientras el resto permanecía en silencio. Nadie intervino. Nadie se atrevía. Su fama era tan grande que tenía influencia directa sobre los sindicatos. Si alguien no cumplía sus exigencias, lo vetaban de futuras producciones.
Un camarógrafo confesó que fue despedido únicamente por pedirle a Negrete que se moviera unos centímetros para ajustar el encuadre. Para muchos, Jorge Negrete fue un ídolo. Para otros, un déspota con micrófono y sombrero que utilizó su poder para infundir miedo en lugar de respeto. Arturo de Córdoba fue uno de los galanes más elegantes y admirados del cine de oro. Su voz profunda, su porte intelectual y su aire enigmático lo transformaron en un ídolo de masas, pero también en un hombre con serios problemas de temperamento y una agresividad tan silenciosa como devastadora. Tenía fama de ser extremadamente controlador, sobre todo con sus compañeras de escena. Se decía que padecía celos enfermizos, no solo con sus parejas sentimentales, sino incluso con actrices que acaparaban más atención que él en pantalla. Una actriz que compartió créditos con él declaró en una entrevista años después: Arturo no te levantaba la voz, te destruía con palabras. Con una sola frase podía hacerte sentir inútil, fea o fácilmente reemplazable. Durante una filmación, cuentan que exigió reescribir el guión porque no aceptaba que su personaje quedara en una posición débil al final. Cuando el director se negó, Arturo abandonó la producción a la mitad, causando pérdidas económicas enormes. Era perfeccionista al extremo, y si alguien cometía el más mínimo error en el set, lo corregía con sarcasmos, comentarios mordaces e indirectas que dejaban a todos en tensión. Un episodio poco conocido fue su reacción cuando una actriz improvisó una línea que le robó protagonismo. Arturo, furioso, esperó a que terminaran la toma y luego, con voz serena, le advirtió: disfrútalo, porque será la última vez que actúas frente a esta cámara. Y cumplió su amenaza. Años más tarde, la actriz confesó que fue vetada de varios estudios sin recibir explicación alguna. Arturo de Córdoba no necesitaba alzar la voz para infundir miedo. Su violencia era silenciosa, precisa y meticulosamente calculada, y por esa razón, quienes lo conocían de cerca lo temían más que a muchos otros. Rodolfo Acosta no necesitaba interpretar. Su sola presencia en pantalla era tan intensa y desafiante que parecía hecho para encarnar a los villanos más temidos del cine mexicano. Lo inquietante es que esa energía no se apagaba cuando el director gritaba: ¡corte! Con rostro pétreo, mirada penetrante y voz amenazante, Acosta era un hombre complicado. Se comentaba que odiaba repetir escenas, no soportaba que otro actor se equivocara en su diálogo o que algún técnico se moviera fuera de tiempo. Si algo lo irritaba, su reacción era impredecible y, con frecuencia, violenta. Durante una filmación, un joven extra pasó accidentalmente frente a la cámara en medio de una pelea. Rodolfo no esperó indicaciones, se volteó, lo tomó del cuello y lo lanzó contra la pared. El muchacho tuvo que ser atendido por el médico del set. Nadie se atrevió a reportar lo ocurrido. El productor solo dijo: es Rodolfo, si quieres que esta película termine, déjalo tranquilo. Sus compañeras de elenco tampoco se sentían seguras. Una actriz de la época, que prefirió el anonimato, confesó que Acosta trataba los ensayos como combates reales. No avisaba antes de golpear, sujetaba con fuerza desmedida y empujaba sin medir consecuencias. Solía decir que si no dolía, no era cine. En otra ocasión, llegó al set visiblemente ebrio para grabar una escena nocturna donde debía amenazar con una pistola de utilería. Rodolfo apareció con un arma real, asegurando que quería sentir el peso verdadero de la escena. El director quedó paralizado y la grabación se canceló esa noche. Lo más inquietante era su autoridad implícita. Muchos directores no lo dirigían, sino que le pedían permiso para opinar. Su nombre garantizaba taquilla, pero también infundía terror. Los técnicos murmuraban en voz baja cuando él estaba cerca, y hubo actores que rechazaron proyectos por no coincidir con él. Rodolfo Acosta fue un ícono, sí, pero detrás de la leyenda se escondía un hombre que confundía actuación con dominio, alguien que convertía el set en un campo de batalla que nadie se atrevía a frenar durante años. Mario Almada fue el rostro eterno del cine de acción mexicano, con más de 300 películas en su carrera. Pero lo que muchos desconocen es que su obsesión por el personaje de hombre rudo se le incrustó tan profundamente que durante años prácticamente perdió la línea entre ficción y realidad. Se tomaba cada escena de tiroteos, peleas o enfrentamientos como si fuera verdadera. No confiaba en los efectos especiales ni en las armas de utilería. En más de una ocasión llevó su propio revólver al set y lo utilizó sin advertir a nadie. En una producción de bajo presupuesto, disparó al aire sin avisar al director ni al resto del equipo, provocando una estampida y desmayos entre los técnicos. Mario no toleraba fallas técnicas. Si un camarógrafo no seguía bien su movimiento,
detenía la toma y lo increpaba a gritos. En una ocasión llegó a empujar a un operador de boom que bajó el micrófono apenas medio segundo tarde. Todo se mantuvo fuera de los reportes oficiales por respeto a su larga trayectoria. Las actrices jóvenes preferían evitarlo. Pese a su edad, solía tener actitudes incómodas durante los ensayos y grabaciones, recordando de forma insistente cómo se hacían las cosas antes. Una actriz que trabajó con él declaró: Mario no era peligroso por maldad, era peligroso porque creía que seguía filmando una guerra. Además, tenía acceso casi total a muchas producciones, lo que le daba poder para vetar actores, modificar diálogos y elegir a su propio equipo de rodaje. Si alguien no obedecía sus indicaciones, simplemente ordenaba que lo reemplazaran. Aunque su legado es incuestionable, muchos técnicos coincidían en lo mismo: Mario era una leyenda, pero trabajar con él era como jugar con pólvora. David Reynoso fue uno de los grandes actores de reparto del cine de oro mexicano, famoso por interpretar villanos de mirada penetrante y voz firme. Sin embargo, su personalidad fuera de cámara era tan intimidante como la de los personajes que interpretaba. Tenía una presencia imponente y un temperamento que hacía que todo el equipo técnico y actoral se mantuviera en tensión. Era un hombre de códigos estrictos. Para él, el set era un espacio sagrado y cualquier error era un insulto personal. Se decía que no toleraba la improvisación. Durante la filmación de un drama urbano, un joven actor agregó una línea que no estaba en el libreto. Reynoso lo sujetó del saco, lo arrastró fuera de escena y le gritó que nunca más se atreviera a romper el guión. La producción tuvo que detenerse una hora para calmar los ánimos. En otra ocasión, al notar que un camarógrafo movió la cámara antes de tiempo, golpeó el trípode con tal fuerza que rompió una de sus patas y exigió que lo reemplazaran inmediatamente. Su trato con las actrices era igualmente severo. Una de ellas relató que David era extremadamente físico en las escenas de confrontación, y que más de una vez sus empujones eran reales. Cuando le pidieron moderar su fuerza, respondió con frialdad: si no se siente de verdad, no sirve. Ese perfeccionismo, mezclado con su carácter, provocó que algunos directores lo evitaran en proyectos de comedia o cintas ligeras, pues temían que su temperamento dominara el rodaje. También era conocido por su costumbre de portar una navaja de bolsillo. No la usaba como amenaza directa, pero solía abrirla y cerrarla lentamente durante discusiones tensas, como una advertencia silenciosa. Los técnicos decían que ese sonido metálico era suficiente para que todos callaran. A pesar de su dureza, Reynoso era respetado por su profesionalismo y por la intensidad que aportaba a cada papel. Su sola presencia bastaba para elevar la tensión dramática de una escena, dentro y fuera de la pantalla. Quienes trabajaron con él coinciden en lo mismo: actuar junto a David era un privilegio, y un desafío que ponía a prueba los nervios de cualquiera. Julio Alemán fue uno de los rostros más queridos de la televisión y el cine mexicano. Su porte elegante y su voz grave le daban un aire de distinción que lo convirtió en galán de época. Sin embargo, quienes trabajaron de cerca con él sabían que detrás de esa imagen educada se escondía un hombre que podía transformarse en un instante. Era extremadamente celoso de su trabajo y no soportaba que nadie lo contradijera en el set. Durante el rodaje de una cinta de época, un asistente olvidó entregar el vestuario a tiempo. Alemán, lejos de esperar pacientemente, tomó la prenda y la arrojó al suelo frente a todo el equipo, acusándolo de incompetente. El joven renunció ese mismo día. Otros actores recordaban que, si una escena no quedaba como él quería, no dudaba en gritarle al director o exigir repetirla hasta el cansancio, sin importar el retraso en la producción. Su carácter se volvía especialmente duro en escenas de enfrentamiento físico. Una actriz declaró que, en una escena de discusión, Julio la tomó del brazo con tal fuerza que le dejó moretones visibles. Cuando ella protestó, él respondió: si no lo sientes, el público tampoco lo sentirá. Sus compañeros decían que tenía una especie de obsesión por hacer que todo fuera real, aunque eso significara incomodar o incluso lastimar a otros. Alemán también era conocido por su silencio intimidante. No era un hombre de estallidos constantes, sino de miradas que helaban la sangre. Si algo lo molestaba, simplemente dejaba de hablar y esa calma tensa hacía que todo el set quedara en silencio, esperando el inevitable estallido. A pesar de su genio difícil, nadie negaba su talento ni su compromiso con la actuación. Pero trabajar con él era un reto. Había que soportar su perfeccionismo, su temperamento y la presión de no equivocarse frente a uno de los galanes más temidos del cine mexicano. Antonio Aguilar fue el gran ídolo de las películas de charros y corridos, un hombre que llevó la cultura mexicana a la pantalla con orgullo,
pero también con un carácter tan fuerte que trabajar con él era como caminar sobre brasas. Tenía fama de disciplinado hasta el extremo y de no tolerar la mediocridad. Durante el rodaje de una de sus cintas más famosas, un extra se equivocó en la coreografía de caballos. Aguilar detuvo la filmación, desmontó y lo reprendió frente a todo el elenco, recordándole que en el campo, un error cuesta la vida. Nadie volvió a equivocarse en esa secuencia. Su nivel de exigencia lo hacía chocar con directores y productores. En una ocasión, cuando le pidieron acortar una escena de corrido porque el metraje era demasiado largo, Antonio se negó y amenazó con abandonar la producción si cortaban una sola estrofa. El corrido se mantuvo completo. Las actrices que trabajaron con él recordaban que podía ser encantador fuera de cámara, pero si la escena no tenía la pasión que él esperaba, se volvía inflexible. Una de ellas contó que en una escena de discusión, Antonio golpeó la mesa con tal fuerza que rompió parte de la utilería, asustando a todo el equipo. No era un hombre de bromas. Sus hijos y compañeros de rodaje contaban que antes de iniciar las filmaciones reunía a todos para recordarles que esa película era México, y que quien no estuviera a la altura debía irse. Se decía que incluso vigilaba la conducta fuera del set, y que si algún actor llegaba desvelado o bebido, lo mandaba de regreso a su casa y pedía que no se le volviera a llamar. Esa mezcla de orgullo, perfeccionismo y carácter explosivo lo convirtió en una leyenda temida y respetada. Antonio Aguilar no solo representaba la figura del charro en la pantalla, la vivía con tal intensidad que nadie se atrevía a desafiarlo. Silvia Pinal es recordada como la gran dama del cine, la televisión y el teatro, pero en los sets de filmación su presencia era tan magnética como intimidante. No toleraba errores y su mirada bastaba para poner nervioso a todo el equipo. Era perfeccionista hasta el extremo, si algo salía mal, no dudaba en detener la filmación y señalar al responsable frente a todos. Durante el rodaje de una comedia musical, un bailarín perdió el paso en la coreografía. Pinal interrumpió la toma, lo hizo repetir la secuencia frente a todo el elenco y advirtió: aquí no hay lugar para la mediocridad. El joven renunció al día siguiente. Sus colegas aseguraban que su verdadera fuerza estaba en su capacidad de humillar sin levantar la voz. Si un actor llegaba tarde, Silvia lo recibía con un comentario mordaz, lo suficiente para hacerlo sentir que no volvería a trabajar en la industria. Incluso directores experimentados preferían no contradecirla. Si ella pedía repetir una toma, nadie se atrevía a negarse. Una actriz que compartió escena con ella confesó que Silvia podía volverse físicamente dominante en las escenas de confrontación, empujando o sujetando con fuerza para transmitir realismo. Si no se siente de verdad, el público no lo cree, solía decir. También era conocida por manejar el set como un campo de batalla psicológico. Hubo casos en los que llegaba a ignorar deliberadamente a un actor durante horas hasta que lograba que éste se disculpara por alguna falta, real o imaginaria. Su disciplina era legendaria, pero también su dureza. Muchos técnicos recordaban el silencio sepulcral que se hacía cuando Pinal entraba al foro, como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo. A pesar de su carácter intimidante, nadie negaba que Silvia Pinal elevaba el nivel de cualquier producción. Su profesionalismo era tan exigente que quienes lograban ganarse su respeto se volvían mejores actores. Pero para muchos, trabajar con ella era una prueba de fuego. Si no tenías nervios de acero, podías terminar destruido en el intento. Aunque es recordado por su humor extravagante y su personalidad excéntrica, Manuel "el Loco" Valdés también fue señalado por comportamientos explosivos, bromas agresivas y episodios de descontrol absoluto que lo llevaron al borde del escándalo en más de una ocasión. Durante los años 60 y 70, su reputación de impredecible no era solo parte de su personaje, sino una advertencia para cualquiera que compartiera escenario con él. Se cuenta que en una producción teatral, un actor lo interrumpió en medio de un sketch. El Loco, sin decir palabra, le escupió en el rostro en plena función y luego exigió que lo expulsaran del elenco, y lo consiguió. En los sets, sus bromas podían volverse físicamente peligrosas. Era famoso por modificar escenografía sin aviso, cambiar objetos de utilería por reales o incluso colocar pequeñas trampas como tachuelas, grasa o humo en los camerinos, todo en nombre de la diversión. Pero el incidente más grave ocurrió durante una transmisión en vivo. Se dice que un camarógrafo hizo un comentario en voz baja que a Valdés le disgustó y, sin contenerse, le lanzó un puñetazo que casi lo derriba sobre el equipo eléctrico. La transmisión continuó, pero el técnico tuvo que ser llevado al hospital. El hecho fue silenciado con una compensación económica para evitar el escándalo.
También era conocido por tener un temperamento sombrío cuando no estaba frente al público. Si llegaba de mal humor, gritaba, insultaba y arrojaba objetos, incluso durante ensayos en los que había niños o invitados especiales. Una actriz cómica muy cercana a él comentó años después: lo adorábamos, pero sabíamos que podía destrozarte si algo lo afectaba emocionalmente. Era un genio, sí, pero también un volcán en erupción. El Loco Valdés fue muchas cosas: carismático, divertido, brillante, pero también un actor capaz de cruzar cualquier límite, incluso aquellos que ponían en riesgo la seguridad de sus compañeros. Detrás de los aplausos, muchos actores del cine de oro escondían temperamentos explosivos, egos desbordados y comportamientos que hoy serían escándalo nacional. Estas historias nos recuerdan que el verdadero peligro no siempre estaba en el guión, sino en quien lo interpretaba. Si te gustó este recorrido por el lado más oscuro del cine mexicano, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con quien de verdad esté interesado en conocer las verdades que pocos se atreven a revelar sobre el cine de oro mexicano. Nos vemos en el próximo.